¿Qué tal? Bienvenidos. En este análisis vamos a desglosar las técnicas clave para el monitoreo de corrosión. Pensemos en esto como una guía técnica, directo al grano, para los profesionales que trabajamos en integridad industrial. Para arrancar, quiero que veamos esta cifra: $2.5 billones. No, no es un error. Ese es el costo global de la corrosión, cada año. Este número, la verdad, nos cambia la perspectiva. Ya no es solo un problema técnico en campo, sino un desafío económico y operativo gigante que nos exige, sí o sí, una gestión estratégica. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien la dimensión del problema. Después, sentaremos las bases con la técnica más fundamental, los cupones de pérdida de peso. De ahí, damos un salto al cupón electrónico con las sondas ER, y luego a la velocidad de la luz, por así decirlo, con las sondas LPR, para datos instantáneos. Y cerramos con lo más importante, cómo seleccionar la herramienta correcta para cada trabajo. Muy bien, entremos en materia. En nuestra disciplina, y esto es clave, el monitoreo proactivo no es algo que sería bueno tener. Es, sin duda, un imperativo económico. Y es que el punto central es este. El monitoreo es una solución probada y comprobada. Nos permite reducir riesgos, minimizar esas paradas de planta no programadas que tanto cuestan y, por supuesto, extender la vida útil de nuestros activos. Al final, todo se traduce en ahorros muy significativos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por lo más básico, la línea base, los cupones de pérdida de peso. Este es, por lejos, el método más simple y con más historia en la industria. El abuelo de todas las técnicas, si se quiere. Pero, ¿qué es exactamente un cupón? Bueno, es básicamente una pequeña placa de metal del mismo material que la tubería o el equipo que queremos evaluar. La pesamos con una precisión de laboratorio y luego la instalamos directamente en el flujo del proceso. Ahí sufre las mismas condiciones que el activo, y así podemos medir cuánta masa pierde con el tiempo. Y esta imagen lo dice todo. A la izquierda, un cupón nuevecito, recién salido de la caja. A la derecha, el mismo tipo de cupón después de pasar un tiempo en servicio. La diferencia es brutal. Es la evidencia física, directa, del ataque corrosivo que has sufrido. El proceso es súper metódico. Primero, el pesaje inicial de alta precisión. Segundo, la exposición en el proceso, que típicamente dura unos 90 días. Tercero, lo retiramos y lo limpiamos. Ojo, siguiendo un protocolo muy estricto para quitar solo los productos de la corrosión y no el metal base. Y cuarto, lo volvemos a pesar. Esa diferencia de peso nos da la pérdida total de metal. Ahora, aquí viene el pero. Lo interesante de esta técnica es también su mayor limitación. El dato que nos da es una velocidad de corrosión promedio de todo el periodo. No nos puede decir si hubo un pico de corrosión un martes a las 3 de la mañana. No hay datos en tiempo real. Es básicamente una foto del pasado. Y justo esa limitación es la que nos obliga a evolucionar. Aquí entra el cupón electrónico, las sondas ER. Con ellas, damos el salto de los promedios históricos a los datos en línea. Aquí las tenemos. Estas son las sondas de resistencia eléctrica, OER. En esencia, son como cupones de corrosión, pero electrónicos. Miden la pérdida de metal igual. Pero la gran diferencia es que podemos leer el valor cuando queramos, sin tener que sacar la sonda del sistema. Su principio de funcionamiento es bastante ingenioso y directo. El elemento sensor de la sonda se corroe y, al hacerlo, pierde sección transversal, se vuelve más delgado. Y como sabemos de física básica, un conductor más delgado tiene mayor resistencia eléctrica. Midiendo ese aumento de resistencia, podemos correlacionarlo directamente con la pérdida de metal. En la práctica, esto nos da ventajas clarísimas. Con las sondas ER medimos la pérdida de metal acumulada en línea. Su respuesta es mucho más rápida que la de un cupón. Y son súper versátiles. Funcionan en gases, líquidos e incluso en ambientes no conductores. Esto nos permite pillar esos eventos de corrosión que con los cupones simplemente se nos pasarían por alto. Pero, ¿y si necesitamos una respuesta todavía más rápida? Por ejemplo, para el control de un proceso químico. Bueno, para eso pasamos a los datos instantáneos, con las sondas LPR, que nos dan la velocidad de corrosión prácticamente en tiempo real. La resistencia a la polarización lineal, o LPR, juega en otra liga. Es una técnica electroquímica.
En simple, se aplica un pequeño voltaje y se mide la corriente que resulta. Con eso, se puede calcular la velocidad de corrosión casi al instante. Pensemos lo que esto significa. Si se acaba de dosificar un inhibidor, con una LPR sabemos en minutos si está haciendo efecto o no. Aquí tenemos el cara a cara. Sondas ER miden la pérdida de metal por acumulada y son todoterreno, funcionan casi en cualquier ambiente. Sondas LPR miden la velocidad instantánea, pero, y este es un gran pero, tienen una restricción fundamental. Solo funcionan en electrolitos, o sea, en líquidos acuosos que conducen electricidad. Muy bien. Todo esto nos lleva a la sección final. ¿Cómo seleccionamos la herramienta adecuada? Vamos a hacer un resumen comparativo que nos ayude a tomar la mejor decisión de ingeniería para cada caso. Esta tabla lo resume todo perfectamente. Los cupones, nuestra base, son simples, directos, versátiles, pero su gran contra es que no nos dan datos en tiempo real. Luego, las ondas CR nos llevan al mundo online con datos acumulativos y funcionan en cualquier entorno, pero la velocidad de corrosión sigue siendo un promedio. Y por último, las ondas LPR nos dan esa velocidad instantánea, ideal para controlar procesos, pero recordemos, restringidas a líquidos conductores. Al final, la elección correcta depende de los objetivos de nuestro programa de monitoreo y, por supuesto, de la naturaleza del fluido. Y cerramos con una reflexión de cara al futuro. Nuestros activos son cada vez más complejos y el monitoreo tiene que evolucionar con ellos. La gran pregunta es, ¿cómo las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o el aprendizaje automático van a transformar la gestión de la corrosión? ¿Podremos pasar de un enfoque reactivo de reparar el daño a uno que sea verdaderamente predictivo y que lo evite por completo? Ahí está el desafío.